Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En el episodio de hoy vamos a hablar de una de las grandes leyendas de la historia de las matemáticas y de por qué no existe el Premio Nobel de Matemáticas. Hablemos de ese galardón que nunca existió. ¿Qué tienen en común la física, la química, la medicina, la literatura y la paz? Todas son áreas que Alfred Nobel, el inventor de la dinamita, consideró dignas de recibir un premio que cambiaría el curso de la historia. Pero, ¿y las matemáticas? ¿Por qué la disciplina que sostiene gran parte de la ciencia y la tecnología moderna quedó fuera de la ecuación? Algunos dicen que fue por despecho amoroso. Otros que Nobel nunca entendió realmente su importancia. ¿Podría ser que simplemente no le interesaran? ¿O hay algo más escondido en su decisión? Hoy desentrañaremos el misterio detrás del galardón que nunca existió, el Premio Nobel de Matemáticas. Prepárate para explorar un enigma que mezcla ciencia, historia y tal vez algo de drama personal, porque a veces las omisiones dicen más que los actos. Vamos a descubrirlo. Los premios Nobel nacieron en un acto inesperado y revolucionario. Alfred Nobel, un químico, ingeniero e inventor sueco, dedicó su vida a la ciencia y a la tecnología, pero también a los negocios. En 1867 revolucionó el mundo al inventar la dinamita, un material explosivo que pronto tuvo un impacto tanto en la industria como en la guerra. Nobel acumuló una inmensa fortuna gracias a sus patentes, pero su vida dio un giro inesperado en el año 1888. Ese año, un periódico francés publicó un obituario con un titular que marcó a Nobel profundamente: "El mercader de la muerte ha muerto". El obituario había sido un error. En realidad, era su hermano la persona que había fallecido. Pero el mensaje fue demoledor. Nobel, horrorizado por cómo podría ser recordado, decidió cambiar su legado. Poco después, redactó un testamento que sacudió al mundo. En ese testamento, Nobel destinó la mayor parte de su fortuna a la creación de premios anuales que reconocieran a quienes aportaran el mayor beneficio a la humanidad. Así nacieron los premios Nobel, que se entregarían en 5 categorías diferentes: física, química, medicina, literatura y paz. El objetivo era claro: premiar avances prácticos y transformadores, aquellos que mejoraran la vida de las personas o contribuyeran al entendimiento global. El primer premio Nobel se entregó en 1901 y desde entonces estos galardones se han convertido en uno de los mayores símbolos de prestigio en el mundo. Sin embargo, ya desde el principio llamó la atención una omisión notable: las matemáticas. Una disciplina fundamental para el desarrollo de la física y la química, e incluso para avances médicos, quedó inexplicablemente fuera de la lista. ¿Por qué? ¿Fue un descuido? ¿Una decisión deliberada? El testamento de Nobel no ofrece pistas, y desde entonces la ausencia del Premio Nobel de Matemáticas ha dado pie a especulaciones, teorías y, cómo no, alguna leyenda que parece sacada de una novela. Ahora nos sumergiremos en esas historias, empezando
por las más curiosas, las leyendas románticas que han alimentado el misterio durante más de un siglo. Cuando se habla de la ausencia del Premio Nobel de Matemáticas, una de las explicaciones más populares y probablemente la más fascinante tiene que ver con un supuesto conflicto personal de Alfred Nobel. Esta historia ha circulado durante décadas y añade un toque de drama romántico a lo que, de otro modo, sería un simple misterio histórico. La versión más conocida de esta leyenda dice que Alfred Nobel habría excluido a las matemáticas por un motivo muy personal: un triángulo amoroso. Según esta teoría, la prometida o amante de Nobel habría tenido una relación romántica con un matemático muy reconocido de su tiempo, Gösta Mittag-Leffler. Este matemático, de gran prestigio en Suecia y Europa, habría captado la atención y quizás el corazón de la mujer que Nobel amaba. Cuando Nobel descubrió esta traición, decidió tomar una especie de venganza silenciosa, eliminar cualquier posibilidad de que Mittag-Leffler pudiera recibir un premio financiado con su fortuna. Así, dejó fuera a las matemáticas. Otra variante de la misma leyenda plantea que Nobel, al enterarse del supuesto romance, desarrolló un desprecio generalizado hacia los matemáticos, viéndolos como rivales o intrusos en su vida personal. De esta forma, su decisión no habría sido únicamente contra Mittag-Leffler, sino contra toda la comunidad matemática. Pero, ¿qué tan probable es esta historia? Hay algunos problemas que la ponen en duda. Para empezar, no existe evidencia histórica que confirme que Nobel tuviera una relación amorosa con alguien involucrado con Mittag-Leffler. Tampoco se ha encontrado correspondencia o documentación que respalde esta narrativa. Además, aunque Mittag-Leffler era un matemático destacado, nunca tuvo un vínculo profesional cercano con Nobel, más allá de ser dos figuras prominentes en Suecia. Es posible que ni siquiera se conocieran personalmente. Sin embargo, la leyenda persiste, porque tiene todos los ingredientes de una buena historia: amor, traición y venganza. Además, encaja perfectamente con la percepción popular de Alfred Nobel como un hombre reservado, a veces atormentado y profundamente afectado por las relaciones humanas. Otra variante menos conocida de esta leyenda tiene un giro más filosófico. Según esta versión, Nobel habría evitado premiar a las matemáticas no por un conflicto personal, sino porque las consideraba demasiado abstractas, incapaces de producir los beneficios tangibles que él buscaba con sus premios. Sin embargo, algunos defensores de esta teoría también insisten en que esta percepción podría haberse visto influenciada por algún tipo de experiencia personal negativa con matemáticos en general, alimentando aún más la narrativa de un Nobel resentido. Aunque estas historias no tienen base histórica sólida, su popularidad muestra algo importante: los seres humanos amamos encontrar motivos emocionales detrás de los grandes misterios. En el caso de Alfred Nobel, su carácter reservado y su testamento escueto han permitido que las leyendas románticas crezcan incluso cuando la realidad pueda ser mucho más pragmática. Y ahora, dejando de lado el romance, exploremos las explicaciones más plausibles y fundamentadas detrás de esta omisión. Si dejamos atrás las leyendas románticas, nos encontramos con otras explicaciones que son más racionales, aunque no menos intrigantes, sobre la exclusión de las matemáticas en los premios Nobel. Estas teorías, basadas en análisis históricos y el contexto de la época, ofrecen una visión más lógica de las posibles intenciones de Alfred Nobel.
Una de las razones más citadas es que Nobel simplemente no veía las matemáticas como una disciplina con aplicaciones prácticas inmediatas. En su testamento, Nobel especificó que los premios debían otorgarse a quienes hubieran hecho el mayor beneficio a la humanidad. En su mente, esto parecía estar vinculado a áreas con impacto directo y tangible, como la medicina, la física o la química. Incluso la literatura y la paz, aunque más abstractas, tenían un componente social claro. Las matemáticas, aunque fundamentales para la ciencia, eran vistas en ese momento como una disciplina más teórica, más bien como una herramienta, algo que no encajaba del todo con los ideales pragmáticos de Nobel. Es posible que en su visión, los avances matemáticos ya estaban implícitamente reconocidos a través de los premios de física y química, ya que estas disciplinas dependen profundamente de las matemáticas. Otra teoría plausible es que Nobel pudiera haber tenido una percepción algo negativa de la comunidad matemática. Aunque no hay evidencia concreta de conflictos personales con matemáticos, sí sabemos que Nobel era un hombre pragmático y enfocado en resultados. La idea de premiar una disciplina que en su mayoría se dedicaba a la teoría en lugar del impacto práctico pudo haberle parecido innecesaria. En este contexto, Gösta Mittag-Leffler, quien era un matemático sueco influyente, pudo haber jugado un papel indirecto, no porque Nobel tuviera un conflicto personal con él, sino porque Mittag-Leffler era una figura prominente que seguramente habría sido un fuerte candidato para ganar un hipotético premio Nobel de Matemáticas. Nobel podría haber sentido cierta incomodidad con la idea de que una sola persona o un grupo pequeño de matemáticos de élite monopolizara los premios, especialmente si consideraba que sus aportes no tenían un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Por otra parte, Nobel era un hombre profundamente interesado en el progreso técnico y social. Los premios que estableció reflejan sus propios valores y preocupaciones. Como inventor, la física y la química eran áreas directamente vinculadas a su trabajo. La medicina tenía un impacto claro en la mejora de la calidad de vida, y la paz representaba un ideal noble que contrarrestaba la percepción negativa que su invención, la dinamita, había generado. La literatura, por su parte, era una pasión personal de Nobel, quien escribía poesía y tenía un interés en las artes. Las matemáticas, por desgracia, no parecían alinearse con estas prioridades. Es posible que Nobel simplemente no pensara en las matemáticas como una disciplina que necesitara el tipo de impulso que sus premios buscaban ofrecer. Esto no significa necesariamente que no las valorara, sino que para él ya estaban suficientemente integradas en otras áreas científicas. En la época de Nobel, los matemáticos, además, no gozaban del mismo reconocimiento público que los físicos, químicos o médicos. Mientras que figuras como Marie Curie, Wilhelm Röntgen o Emil von Behring alcanzaron fama mundial por sus logros, los matemáticos operaban en un ámbito más reservado, con menos visibilidad para el público general. Este contexto pudo influir en la percepción de Nobel sobre la necesidad de incluir las matemáticas en sus premios. Además, algunos historiadores sugieren que Nobel confiaba en que otras instituciones ya se encargarían de reconocer otros ámbitos y en especial a las matemáticas. Aunque esto no se ha confirmado, es interesante notar que más tarde surgieron premios como la medalla Fields y el premio Abel, que han llenado el vacío que Nobel dejó. Sin embargo, estos galardones también es verdad que aparecieron mucho después de la muerte de Nobel, por lo que difícilmente podrían haber sido un factor en su decisión. En resumen, las razones plausibles para la ausencia del Premio Nobel de Matemáticas parecen girar en torno a la percepción que Alfred Nobel tenía de esta disciplina. Valiosa sin duda, pero tal vez no alineada con los objetivos concretos y prácticos que él buscaba lograr con sus premios. Ahora, con una mejor comprensión de las posibles razones detrás de esta omisión,
podemos reflexionar sobre cómo las matemáticas han encontrado otros caminos para brillar y ser reconocidas. La ausencia del Premio Nobel de Matemáticas no es solo un misterio histórico, sino también un recordatorio de cómo las decisiones individuales pueden moldear la percepción de disciplinas enteras. Alfred Nobel, con su visión pragmática y su legado de premios, probablemente no imaginó que su exclusión de las matemáticas generaría tanto debate y curiosidad más de un siglo después. Si bien las razones específicas detrás de esta omisión siguen siendo inciertas, es evidente que las matemáticas, pese a no tener su propio premio Nobel, no han quedado relegadas en la historia. Al contrario, su influencia está presente en muchos de los premios Nobel otorgados en física, química y economía. Por ejemplo, la mecánica cuántica, que ha sido galardonada múltiples veces, no existiría sin las matemáticas. Del mismo modo, el desarrollo de modelos económicos complejos depende enteramente de esta disciplina. Además, las matemáticas han encontrado su lugar en reconocimientos propios. La medalla Fields, considerada el Nobel de las Matemáticas, premia a los matemáticos más brillantes del mundo cada 4 años, mientras que el premio Abel se otorga anualmente como un homenaje al legado matemático. Estas distinciones han demostrado que, aunque Nobel no lo planeara, el mundo no ha dejado de reconocer la importancia de los matemáticos. Sin embargo, más allá de premios y galardones, las matemáticas son una de las piedras angulares del conocimiento humano. Su impacto trasciende cualquier reconocimiento individual. Desde las maravillas de la geometría en la arquitectura antigua hasta los algoritmos que hoy mueven la inteligencia artificial, las matemáticas son un lenguaje universal que conecta a la humanidad con el cosmos. Tal vez Alfred Nobel no incluyó las matemáticas en su legado porque pensó que su impacto ya estaba garantizado, implícito en el progreso de otras disciplinas. O tal vez fue simplemente una decisión práctica, resultado de las prioridades de su tiempo y de su propia persona. Lo que está claro es que las matemáticas no necesitan un premio Nobel para brillar. Su relevancia y belleza siguen siendo tan fundamentales como siempre, desafiando a la humanidad a explorar, comprender y transformar el mundo. Así que la próxima vez que escuches hablar de un premio Nobel, recuerda, detrás de cada descubrimiento premiado hay un entramado de matemáticas que hace posible lo imposible. Quizás no haya un Nobel para ellas, pero su legado está en cada rincón de la ciencia, la tecnología y la vida misma. Y hasta aquí este episodio de Matemáticas para dormir. Espero que te haya gustado esta explicación de los posibles motivos por los que no existe un premio Nobel de Matemáticas. La verdad es que es algo que los matemáticos tenemos como deuda histórica, pero también nos sentimos un poco reconfortados por ello, porque de esta forma tenemos nuestros propios premios dados por matemáticos para matemáticos. Está genial los premios Nobel. Hay matemáticos que han tenido premios Nobel en otras disciplinas, pero que no exista un premio Nobel de matemáticas nos hace a las personas que nos dedicamos en cuerpo y alma a ellas diferentes. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para dormir. Un fuerte abrazo.